Generalísimo doctor Rafael Leónidas Trujillo Molina, benefactor de la patria. Hola y bienvenidos a Watch Mojo Español. Yo soy Jackie y hoy conoceremos a los regentes más temibles de toda Latinoamérica dentro de una dictadura. Número 10. Fidel Castro, Cuba. A todos nos llegará nuestro turno, pero quedarán las ideas de los comunistas cubanos. Todos sabíamos que Fidel Castro iba a tener un lugar en esta lista, no solo porque es de los dictadores más recientes en Latinoamérica, sino también porque fue uno de los más crueles y que más cambios le trajo a su país. Para otros, Fidel, alegando combatir injusticias, perpetuó un sistema opresor repleto de contradicciones y muertes de inocentes. ¿Héroe popular o psicópata egocéntrico? Antes de Castro, el gobierno de Cuba estaba vinculado directamente con Estados Unidos, pero cuando él obtuvo el poder, rompió relaciones diplomáticas con el país. Muchos norteamericanos, incluso algunos dentro de la CIA, empezaron a apoyar a Castro hacia finales de los 50. Castro era lo que necesitaban para sacar a Batista del medio. Estableció un solo partido, quitándoles la capacidad a sus habitantes de votar, controló los medios de comunicación y evitó por la fuerza cualquier movimiento disidente en la isla. Número 9. Rafael Leónidas Trujillo, República Dominicana. A diferencia de muchos dictadores que veremos en la lista, Trujillo terminó su gobierno cuando lo asesinaron el 30 de mayo de 1961. El Palacio Nacional de la República Dominicana recibe en audiencia solemne a las misiones representativas de 38 países. Duró en el poder un total de 31 años, en los que básicamente se deshizo de los derechos civiles y cometió una cantidad dolorosamente alta de violaciones contra los derechos humanos. Trujillo sufría de un complejo de inferioridad. Su problema de clase incluía, primero, ser aceptado por los sectores sociales más altos de la sociedad. Segundo, ser aceptado por la gente de piel clara. Al igual que muchos otros dictadores, impuso un solo partido para gobernar a su país y tomó al ejército como un arma para eliminar directamente a los opositores, un promedio de 50.000 personas. Trujillo era obsesivo con su apariencia personal, siempre elegante, impecable, luciendo sus honores militares. ¿Por qué tanta obsesión con las condecoraciones, las medallas? Megalomanía, se me ocurre. Finalmente fue eliminado con ayuda de Estados Unidos, ya que el país temía que, como represalia por sus múltiples crímenes, se alzara en armas una revuelta comunista. Número 8. Alfredo Stroessner, Paraguay. El 4 de mayo de 1954 comenzó en Paraguay un largo proceso represivo. Fueron 35 años de violaciones a los derechos humanos, detenciones arbitrarias, torturas, secuestros y asesinatos. El militar y político uruguayo fue presidente de facto de su país, es decir, no estaba reconocido bajo ninguna ley. Llegó al poder tras liderar un golpe de Estado en contra del entonces presidente Federico Chávez, y no hubo ninguna oposición en su ascenso el 11 de julio de 1954. Al llegar al poder, el dictador se encontró con una situación social conflictiva. En todo momento estuvo apoyado por Estados Unidos y bajo su mando fueron asesinados entre 3.000 y 4.000 personas en sus campañas anticomunistas. Ni hablar de la inexistencia de libertad de prensa ni política, pues gobernó con puño de hierro y poca flexibilidad. Finalmente, tras otro golpe de Estado, esta vez en su contra, se exilió en Brasil y falleció en el 2006. Esta Casa de los Horrores se encuentra en el este de Paraguay, cerca de la frontera con Brasil y Argentina. Fue propiedad del exdictador y algunos aseguran que le servía de lugar de descanso. Nunca fue juzgado ni condenado por todos sus crímenes. Número 7. Hugo Banzer, Bolivia. Si nunca habías escuchado de la Operación Cóndor, permítenos ponerte al tanto. En esencia, fue una campaña en Latinoamérica respaldada por Estados Unidos en la que impulsaban a líderes que beneficiaran sus intenciones. Un conjunto de dictaduras militares en Sudamérica se unieron en una operación secreta y brutal que cambiaría el destino de miles de personas, la Operación Cóndor. Asesinaron a cientos de personas que se oponían a sus regentes implantados y cometieron varios crímenes de dudosa moral.
Así fue como llegó al poder Hugo Banzer, quien persiguió y encarceló a los opositores de su gobierno e incluso hizo ilegales otros partidos políticos y sindicatos. Hugo Banzer, el dictador, sabe cómo se combate a los enemigos del régimen y lo describe paso a paso en un documento confidencial. Aniquilar a todo elemento extranjero. La gente descontenta le quitó el poder por medio de un golpe de Estado en 1978. En la madrugada del sábado 21 de agosto de 1971, el presidente llamó a los bolivianos a resistirse al golpe de Estado, que parecía inminente. Es el único dictador que fue elegido democráticamente cuando el sistema del país cambió. Número 6. Carlos Castillo Armas, Guatemala. Castillo Armas recibió el apoyo de Estados Unidos para derrocar al gobierno de izquierda de su antecesor, Jacobo Arbenz, ya que muchas empresas y monopolios estadounidenses tenían intereses propios en el país. Castillo Armas took power 3 years ago in an armed revolt against a left-wing government. Partidos políticos, comités agrarios y sindicatos fueron prohibidos como buena dictadura, pero Castillo Armas empeoró todo. Sencillamente anuló la Constitución de 1945, privando de todos sus derechos a los civiles. También llevó a cabo una persecución contra todos los intelectuales que considerara una amenaza para su gobierno. In Guatemala, the nation pays its last respects to a fallen leader. President Carlos Castillo Armas makes his last journey to his family tomb. Número 5. Los Somoza, Nicaragua. Lo peor de esta dictadura fue su longevidad, puesto que Anastasio Somoza García fue relevado por su hijo mayor, Luis Somoza Debayle, y luego por su hijo menor, Anastasio Somoza Debayle, tío de una popular presentadora de radio mexicana. El diablo está en los detalles. Para no quedarse atrás en la moda de servir a los propósitos de Estados Unidos, estos 3 dictadores también hicieron uso de su poder con la Guardia Nacional para eliminar a sus opositores. Primero reorganiza las Fuerzas Armadas purgándolas de sus adversarios y ubicando en puestos importantes a sus allegados. Luego, haciendo uso de su cargo, sigue ganando adeptos en el Partido Liberal y en el Congreso. Durante 40 años el país estuvo sometido a sus mandatos y la familia logró amasar una gran riqueza. Por fortuna, su mandato terminó con la revolución sandinista, que llevaba muchos años intentando ganarles terreno. Los ataques indiscriminados contra elementos de la población civil que daban cobijo a los insurgentes y los excesos por parte de los miembros de la Guardia Nacional empañaban todavía más la imagen internacional del gobierno de Somoza. Número 4. Reinaldo Benito Antonio Viñoné, Argentina. La suerte de Argentina estuvo marcada por una serie de horribles y sanguinarias dictaduras, una seguida de otra, pero vamos a tomar la última de todas. Algunas veces vamos a saber bien qué es lo que ocurre sin que se dé a conocer por medio de versiones o de infidencias. Mire, esto de que el gobierno militar es un gobierno de silencio, yo por lo menos trato de todo lo que puedo. Viñoné fue el último presidente de facto de su país, también el cuarto y último de una dictadura que se autodenominaba el proceso de reorganización nacional. Después de un periodo difícil para su país, finalmente entró el presidente Raúl Alfonsín, quien ganó las elecciones democráticas que se llevaron a cabo en 1983, después de varios años. Si algo tenemos que tener claro, todos tenemos que tener claro, yo por supuesto que lo tengo claro porque soy general, es que la democracia es válida como forma de vida. La democracia es válida como forma de vida en la civilidad, en el país. Tras la Guerra de las Malvinas, por fin Argentina había entrado a un periodo de democracia que se mantiene hasta la fecha. Referente al tema de las Malvinas, señor presidente, quiero que objetivamente me conteste como militar. El teniente general Galtieri dijo de que la pérdida de la batalla de las Malvinas se debía a un error de cálculo. Número 3. Fulgencio Batista, Cuba.
Puede que haya sido elegido de manera constitucional, pero lo que en un principio parecía una elección que favorecería al país, se convirtió en una dictadura de terror. Batista se va haciendo afín a estos grupos, mientras el presidente de Cuba, Gerardo Machado, reforma la Constitución para reelegirse, pero es derrocado en 1933, instalándose un presidente provisional. Fulgencio asumió la presidencia desde 1940 hasta 1944 y después regresó en 1952, esta vez con el apoyo de ya sabes qué país. Buscó activamente perjudicar el gobierno que le precedió y cuando volvió lideró al país bajo un régimen derechista. Con inteligencia y carisma, Batista había logrado ganarse el liderazgo de un grupo de militares que junto con otros sectores políticos firman un manifiesto que exigía elaborar una nueva constitución que sustituyera la de 1901. Finalmente apareció su némesis, Fidel Castro, quien se quedó con el poder por medio de la Revolución Cubana en 1959. Número 2. Jorge Rafael Videla, Argentina. Como mencionamos anteriormente, existen muchos dictadores que aterrorizaron a Argentina durante años. Uno de los más notorios fue precisamente Jorge Rafael Videla, quien estuvo al mando desde 1976 hasta 1981. Pero mientras sea desaparecido, no puede tener ningún tratamiento especial. Es una incógnita, es un desaparecido. No tiene entidad, no está. Ni muerto ni vivo, está desaparecido. Desapariciones forzadas e incluso quemas de libros opositores a su mandato fueron el pan de cada día durante su régimen. Aunque su deterioro físico era notorio, su lucidez mental revelaba una certeza firme. Era muy consciente de todas las atrocidades que había cometido y no se arrepentía en lo más mínimo. En 1983, cuando se logró reinstaurar la democracia, Videla fue denunciado, juzgado y condenado por las graves violaciones a los derechos humanos que había llevado a cabo de manera directa e indirecta durante su tiempo en el poder. También aseguraba que el objetivo de la dictadura había sido logrado al conseguir restablecer el orden, víctima de fuertes dolores como consecuencia de una escoliosis. Aún no hemos llegado al final, pero ya casi. Solo no olvides suscribirte a nuestro canal y activar la campana para recibir notificaciones de nuestros videos más recientes. Ahora sí, vayamos al final. Número 1. Augusto Pinochet, Chile. El 25 de noviembre de 1975, en Santiago de Chile, durante el 60 cumpleaños del general Augusto Pinochet, se celebró una reunión secreta entre los líderes de los servicios de inteligencia de Argentina, Bolivia, Chile, Paraguay y Uruguay. Primero nombrado comandante en jefe del Ejército de Chile, en 1973 Augusto Pinochet lideró un golpe de Estado para deshacerse de los partidos de izquierda, dándole fin a la República Presidencial. Durante su gobierno como presidente de la Junta Militar de Gobierno, persiguió a personas de inclinaciones izquierdistas y socialistas, incluso a críticos políticos que se atrevían a emitir una opinión en su contra. En este contexto de inestabilidad es donde Pinochet y el ejército chileno aprovecharon la oportunidad para dar el golpe a Allende con el beneplácito de Estados Unidos. En ese momento, Pinochet era el ministro de Defensa Nacional de Allende. Los números son aproximados, pero se cree que durante su gobierno se detuvieron a 80.000 personas e incluso se sabe que torturó a miles con el fin de obtener información o evitar una revuelta. Después de tantos crímenes, desapariciones forzadas y ejecuciones injustificadas, fue arrestado por órdenes de un juez español después de haber visitado Londres en octubre de 1998. Pinochet continuó como comandante en jefe del ejército hasta 1997 y después fue nombrado senador vitalicio. Sí, senador vitalicio. Después le fue permitido un arresto domiciliario por cuestiones de salud, que se había deteriorado gravemente con el tiempo. ¿Cuál de estas dictaduras te pareció la peor? Cuéntanos en los comentarios y no te pierdas estos otros videos originales de WatchMojo Español.